acompaña Francisco Andino, quien encabeza la lista de asambleístas nacionales por el movimiento Juntos Podemos. En este espacio discutiremos las propuestas de las organizaciones políticas que quieren llegar a la Asamblea. Empezamos. Buenos días, doctor Andino. Muy buenos días, un gusto saludarlos a través de este medio de primicias a todo el pueblo ecuatoriano que nos va a poder observar la entrevista. Gracias igual por la atención, doctor. La primera pregunta, ¿cuáles son las principales propuestas legislativas que plantea su movimiento? Nuestro movimiento quiere un cambio profundo en la parte administrativa, financiera, ética y moral del país. Entre ellos, hacer autonomías que sean solidarias, no federalismo, autonomías con mayor competencia y responsabilidad en los gobiernos autónomos descentralizados, donde no haya que hacer mucho cambio, pero sí hay que hacer respetar las leyes como la COTAC. Entre ellos estamos nosotros trabajando inclusive en asambleas barriales y esa es la forma de organizarnos. Entonces allí ese es uno de los conceptos reales que nosotros tenemos en ello. Pero para eso necesitamos un sistema de salud muy bueno, importante para brindar que el aparato o el mayor elemento protector de la economía del país es la fuerza motriz de los trabajadores. Lo segundo es la educación y lo tercero es tratar que el elemento financiero se compagine a esta condición y por lo tanto en la Asamblea Nacional vamos a tratar de fiscalizar no solamente los estados de corrupción, sino también la no aplicación de leyes y vamos también a generar reformas que le permitan a este país cambiar e ir hacia un futuro promisorio y no a lo que hemos tenido al momento actual, donde nos debatimos entre un problema ético, moral, político y... Ya que usted menciona el tema de las reformas, ¿cómo ven las reformas pendientes, la tributaria, la laboral y la de seguridad social? Bueno, lo que pasa es que la seguridad social ha sido parte de lo que los gobiernos se han confundido. El principio de la seguridad social es el trabajador y las personas que están alrededor del mismo. Mire que, por ejemplo, Bismarck, que es uno de los gestores de la seguridad social, y en nuestro país, Enrique Gallo, en 1938, formuló el régimen de seguridad social. La seguridad social es tripartita, pero le pertenece a los trabajadores. Entonces, es empresarios, trabajadores y gobierno. Y el gobierno, en el gobierno anterior, se le metió mano a la seguridad social y hasta la fecha actual prácticamente no existe ese régimen tripartito. Por lo tanto, la seguridad social tiene también diferentes elementos, no solamente el de salud, sino la protección de la jubilación. Y jubilación viene de la palabra de júbilo, es decir, tú laboras tantos años para que en retorno te regrese a ti como elemento de satisfacción. Pero no es que quieras ir a los 70 años cuando tienes inclusive una expectativa de vida al nacer de 75 años en el Ecuador, quieras llegar a los 70 años, cuando debes de abrir la base fundamental de la seguridad social, como lo ha hecho lo europeo, y comenzar inclusive a entregar recursos y a procurar trabajo a gente muy joven, es decir, ya de los 16, que ya tiene derecho a votar, debería ya comenzar inclusive a tener un nuevo financiamiento que promulgue el hecho de revisar. Pero hay que revisar todo, las inversiones que ha tenido el Seguro Social, las condiciones de sus prestaciones de invalidez, de jubilación, de salud, debe ser revisado completamente, pero que la seguridad social de los trabajadores es indudable y del pueblo ecuatoriano que debe de saberlo defender. Es que claro, al final cuando comienzas a mirar la seguridad social como un elemento político y manoseado por los políticos, comienzas a destrozar la seguridad social. Inclusive hay que revisar que hay fondos de inversión. Estos fondos de inversión, ¿cuánta rentabilidad le ha dado? ¿Qué pasa con la cartera? Y el cálculo actuarial que tiene la seguridad social es nefasto, puesto que ahí vemos nosotros que para que tú puedas tener sobrevivida en la seguridad social, tienes que hacerlo en base a una pirámide, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que tú ahorras toda la vida. Mire, yo tengo 56 años. He aportado cerca de 30 años a la seguridad social. He aportado ese tiempo y hasta la fecha no utilizo el seguro social. No lo utilizo, pero algún rato lo voy a usar. Y si lo voy a usar,
En el tema Deberíamos nosotros tributario, tener ese financiamiento. y en el tema Correcto. tributario, ¿cuál es la propuesta? En el tema tributario nosotros queremos pasar el PIB nacional al PIB local, al PIB territorial. El Producto Interno Bruto no puede estar establecido fundamentalmente a las condiciones de tener tantos impuestos y poco desarrollo. Mire hoy los gobiernos autónomos descentralizados, lo que es las prefecturas, están lanzados en movimiento, en una movilización. Esta movilización se podría evitar cuando nosotros hablamos de esas autonomías en las que el PIB, el tema tributario y las condiciones del desarrollo se quede en el sitio que se produce y se envíe en forma solidaria el resto. Nosotros tenemos tantos impuestos, que prácticamente en dolarización es terrible. Nosotros queremos es que ellos recauden, que los territorios recauden y que el excedente llega a un marco, llega a un punto económico y de ese punto tiene que ir hacia arriba para ser solidario. Hay provincias y hay territorios muy pobres que no generan. Todos tenemos que generar. Todos Claro, no es lo mismo. tenemos que generar los recursos económicos. Entonces, ¿qué es lo que decimos nosotros? Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo. Cuenca es industrial, pero ¿dónde cree que entrega los impuestos? A Guayaquil. El oriente es petrolero. ¿Y a dónde van los recursos? Van a Quito. Al final, no estamos diciendo nosotros que no deberían extenderse, pero sí debemos nosotros que decir que los tributos que se producen en los territorios se queden en los territorios y en forma solidaria se emita hacia arriba. Eso va a generar a que cada quien haga una competencia. Hagamos inclusive líneas de producción o territorios de producción o franjas de producción que lo que sepamos hacer bien lo hagamos mejor, lo industrialicemos y lo vendamos por clúster y que utilicemos el Ministerio de Relaciones Exteriores como elementos más bien vendedores de nuestros productos y nosotros desarrollemos el campo con 1 millón de empleos. Perfecto. La fiscalización en este periodo no ha sido eficiente ni oportuna. ¿Qué propuestas tienen en este sentido? La propuesta que nosotros tenemos es que primero hay que comenzar a usar tecnologías, ¿no? Segundo, en esta fiscalización veamos nosotros a la lucha contra la corrupción. Entonces, hay un ISO 37001 que verdaderamente debería ser certificado por toda entidad pública. Debemos nosotros aumentar las penas que ya la han hecho ahora, más bien con la muerte civil, que le han aumentado a 24 años en la última ley que acabamos nosotros de observar en esta semana, la ley anticorrupción, pedida por el Fondo Monetario Internacional y apurada por eso, en la cual algunos de estos que ya conocemos piden que es inconstitucional porque las penas no son igual a la muerte civil. Perdónenme, debería ser muerte civil para toda la vida. El corrupto es corrupto y no vamos a cambiar este país si nosotros vamos perdonándole al que se ha llevado la esperanza de un pueblo. Entonces, al menos quien abusa del dinero en estado de emergencia también, ¿no? Peor todavía, vean que en este periodo, y por qué un médico se lanza a la campaña, cansado de la politiquería y cansado de la corrupción, el reparto a 33 asambleístas del sistema sanitario, el no haber medicamentos para la gente pobre y encima se nos vendieron en excesivo precio las fundas de cadáveres. No podemos nosotros soportar mayormente esto y todo el pueblo ecuatoriano tiene que ser consciente de que debemos cambiar. Por eso que las penas de la corrupción deben ser diferentes y tenemos que implementar otras estrategias. Hay tecnología en anticorrupción, sí. Hay un ISO también, pero sobre todo hay que generar una construcción en la ciudadanía. Juntos Podemos y Francisco Andino están haciendo asambleas barriales. Yo estoy saliendo a la parte pobre para decirle, tienes que luchar por tus derechos y tus derechos son inalienables, intangibles y vamos a tener que hacer una nueva escala de política en el futuro, en lo futuro que viene, porque la pandemia nos ha dado mucha enseñanza y mucho dolor. Estoy de acuerdo. Ahora, ¿cómo recuperarán la imagen debilitada del legislativo en este periodo?
ya que hablamos de muchos asambleístas que estuvieron incluso implicados en casos de corrupción durante la emergencia. Eso es lo que yo refiero. Es impresentable la candidatura del señor César Litardo. Definitivamente el pueblo ecuatoriano tiene que saber que él, siendo el presidente de la Asamblea, tiene una institución de 2% de credibilidad y confianza. No es solamente él es como representante, pero todos aquellos que han participado en esta asamblea deberían haberse eximido a participar. Y la forma de recuperar es precisamente generar lo que decía mi señora madre, ¿no? Tú tienes que ser lo que eres y siempre defenderlo. Aunque pobre, debes de ser honesto. Aunque pobre, tienes que ser limpio. No te lleves nada de lo que no te pertenece. Y si estás roto, súrcete. Que al final del camino, como te ven, te tratan. Entonces, ese es un esquema analógico que lo uso por mi señora madre, de que como nos ven, nos tratan. Entonces, nosotros tenemos que vernos, parecerlo y serlo diferente a esta asamblea tan corrupta y que nos deja en deuda a todo el pueblo ecuatoriano. Y ahora insisto, ¿cómo librarse de las sombras de corrupción que dejan muchos legisladores salientes? Librarse de ello es depurar, es examinar, es fiscalizar, es revisar y Pero casi no rendir hubo cuentas. depuración. No lo ha habido. Mire, ¿quién controla a los controladores? Al final estamos hablando posiblemente de hacer la bicámara. En esa bicámara, inclusive referir, porque ¿quién controla al controlador? Al final las leyes han sido terriblemente malas. Inclusive han sido que lanzas una ley y en 2 años tienes que reformar la misma ley. Entonces, debemos nosotros tener el Senado y el legislativo en forma diferencial y reducir el número de asambleístas. ¿Por qué tener 135 asambleístas cuando deberíamos tener 65, no más, y de pronto 20 o 30, que es el 50% de senadores? Y los senadores tienen que tener una elección diferente, con un perfil adecuado, donde prácticamente nosotros pongamos en las manos de las leyes y del control, el control de los controladores. Es decir, debe ser el Senado. Y el Senado tiene que ser tan puro y a la cual nosotros no podamos nosotros ver la vergüenza que tiene el Ecuador frente al estado actual, tanto del Ejecutivo como el Legislativo y lo judicial, que es una vergüenza que estamos viviendo. Ok, si su movimiento consigue una bancada, ¿brindarán 100 días de cortesía al gobierno que gane o serán oposición desde el primer día? Yo no creo que la oposición sea un camino loco por lo político. Nosotros creemos en esa democracia por la convivencia y la coexistencia de diversos. En nuestra organización coexisten y conviven gente de derecha como de izquierda. Somos una organización de centro izquierda y practicamos el paternariado, que es una filosofía de una democracia para la coexistencia y convivencia. Entonces, al final, 100 días, ¿qué te puede transformar en todos estos 14 años de desastre? Deberíamos nosotros tener etapas que cumplir. A ver, si en los 100 días, ¿qué vamos nosotros a referir y pedirle al gobierno? Que demuestre, ya dé una muestra al pueblo ecuatoriano de cambio. Eso debe ser el primer elemento. Un país no se reconstruye ni se desarrolla en 4 años. Necesitamos 25. Tenemos que pensar a largo plazo, dejar de ser cortoplacistas. Y nosotros tenemos que reformular el tanto desastre que hay. Más del 70% de la población no tiene empleo. Más de la gente que vive en extrema pobreza es terrible. Yo que estoy visitando los barrios, me parte el alma. Algo que es muy importante, su organización está capacitando a sus candidatos sobre los procedimientos legislativos y las funciones del Parlamento. Nuestra organización se capacita permanentemente. Nosotros tenemos 5 foros al momento actual, a lo menos en la provincia del Guayas, donde yo he sido presidente. Tenemos el foro educativo con expertos nacionales y extranjeros, como Eduardo Noro, por ejemplo, PhD educativo de Argentina. Tenemos un foro agrícola, tenemos un foro económico, tenemos el foro laboral, tenemos el foro de la salud
y el foro judicial. Pero en esos foros se discute el procedimiento legislativo, porque se evidencia muchas veces a legisladores que no saben o no tienen idea de cómo funciona la Asamblea. O si no, en campaña ofrecen cosas que no tienen nada que ver con su función de fiscalizadora en la Asamblea. Es cierto. Yo creo que nosotros eso tiene que ver no solamente por la concepción orgánica, sino por la concepción individual. Yo no me lanzaría a una campaña sin saber a qué me voy a enfrentar. Siempre en mi vida he dicho, a ver, ¿qué me voy a enfrentar? Y esta es una condición sine qua non. Y nuestra organización siempre está haciendo talleres. Talleres que se fundamentan precisamente en elementos de construcción. Y claro, la asamblea y el papel y el rol del asambleísta es diferencial. Lo hacemos en forma permanente. De acuerdo, doctor Andino, quiero agradecerle por su tiempo y pues estaremos con la audiencia de Primicias próximamente en una nueva entrevista. Hasta una próxima ocasión.